En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos siguiendo a Rollo Marín en su libro La vida religiosa. La tercera parte del libro, los aspectos ascético-místicos de la vida religiosa. Y estábamos viendo en particular los votos. Vimos ya el voto de pobreza, aspecto teórico y práctico. Vimos ya el voto de castidad, aspecto teórico y práctico. Estamos viendo ahora el voto de obediencia. Y Rollo Marín, en vez de dividir en dos aspectos teóricos y prácticos, el voto de obediencia lo divide en tres artículos. El primer artículo, la obediencia en general; el segundo artículo, la obediencia religiosa; y el tercer artículo, la práctica de la obediencia. El segundo artículo, la obediencia religiosa, nosotros lo hemos visto en dos capítulos. La primera parte en el capítulo anterior y la segunda parte en este presente capítulo. Bien, entonces la obediencia religiosa, la segunda parte, y vemos hoy simplemente dos puntos. Y el primer punto, el pecado contra la obediencia religiosa. El pecado contra la obediencia. El pecado no solo contra la virtud de la obediencia, sino también contra el voto de obediencia, puede ser grave o leve según la materia. Entonces, admite parvedad de materia cuando uno falta contra la virtud de la obediencia, y también admite parvedad de materia cuando uno falta contra el voto. De modo tal que grave o leve no es la diferencia entre falta contra el voto o la virtud. No. Se puede faltar contra el voto grave o levemente, se puede faltar contra la virtud grave o levemente. Evidentemente, siempre que se falte contra el voto, se va a faltar contra la virtud. Aunque a veces que se falte contra la virtud, no se va a faltar contra el voto. De modo tal de que si la falta contra el voto es grave, también será grave la falta contra la virtud. Si la falta contra el voto es leve, también será leve la falta contra la virtud, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace que una falta sea contra la virtud o contra el voto? Va a ser contra el voto cuando el superior mande en virtud del voto. Mientras que si manda, pero no en virtud del voto, esa falta va a ser solamente contra la virtud. Cosa que hemos visto ya en el capítulo pasado. Bien, y una aclaración: si hay pecado grave contra el voto, hay también sacrilegio. ¿No? ¿Por qué? Porque se trata de romper una consagración o atentar contra algo consagrado. Todo pecado grave contra los votos es sacrilegio. Hay que notar con todo, dice Rollo Marín, que cosas leves en apariencia puede constituir fácilmente materia grave por razón de las circunstancias especiales. Entonces puede haber algo que en sí mismo puede llegar a ser materia leve, pero por las circunstancias en realidad no es materia leve, sino que es materia grave, de modo tal de que esas circunstancias no son simples circunstancias, sino que cambian la esencia del acto.
Por ejemplo, puedo no estar haciendo caso en algo que es leve, pero el mal espíritu que se pone con eso trae consecuencias graves a la comunidad, ¿no? Entonces pasa a ser grave la materia. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es muy ojo con decir, bueno, esta materia de obediencia es leve. Ah, pero hay que ver bien el contexto en el cual se está faltando, ¿no? Por ejemplo, pone Rollo Marín, si la orden pretende evitar un grave escándalo o un desorden notable en la comunidad, o desarraigar abusos que pueden agravarse si no se corrigen. Además, si el superior manda bajo obediencia, hay que presumir que la materia es grave. Es verdad, es posible que el superior me mande bajo obediencia algo de materia leve, como posible es. Pero es muy raro, si el superior me está mandando bajo obediencia, es porque seguramente el superior interpreta que la situación es grave, que la materia es grave y que yo tengo que obedecer en una circunstancia grave. Por consiguiente, cuando me mandan bajo obediencia, hay que presumir que se trata de algo grave, por más que yo lo vea leve, porque deben haber situaciones o cosas que se me esconden, que se me pasan, ¿no? Porque hay que pensar que el superior, si fuese algo leve, no me mandaría bajo obediencia. Por consiguiente, cuando me mandan bajo obediencia, hay que presumir, tendría yo que presumir, que la desobediencia en tal caso sería grave. Aunque hay que admitir, y es así, el superior me podría llegar a mandar, no es contradictorio, me podría llegar a mandar con una materia simplemente pequeña, leve. Aún con materia grave, hay que saber que el pecado puede ser leve si no hay plena advertencia y voluntariedad, ¿no? Eso se estudia en moral en general, ¿sí? Por más que el pecado materialmente sea grave, puede haber falta de advertencia y falta de voluntariedad plena, ¿no? Porque puede haber advertencia y puede haber voluntariedad, pero no plena. Entonces, faltando plena advertencia y plena voluntariedad, el pecado, por más que sea de materia grave, es venial en la persona. Dicha advertencia puede no ser plena y por consiguiente no haber pecado grave cuando falla en la realidad del acto o en la moralidad del mismo, ¿no? Por ejemplo, una persona que sabe que hay que ir a misa los domingos y que se falta gravemente si uno no va, pero no advierte que ese día es domingo, piensa que es lunes, entonces faltó la advertencia, no hizo ningún pecado, ni siquiera venial, porque no hubo cero advertencia. O puede ser que sepa perfectamente bien que es domingo, pero no advierta, ignore que hay que ir a misa los domingos. Entonces lo que ignora es la moralidad del acto. En tal caso tampoco habría pecado porque la ignora totalmente. Entonces esa falta de advertencia puede estar en el ámbito de la realidad del acto o de la moralidad del mismo. Circunstancias entonces que haría leve el pecado contra el voto de obediencia. Circunstancias o elementos ¿sí? que harían leve el pecado contra el voto de obediencia. En primer lugar, evidentemente, la materia leve, ¿sí? La materia leve. Si la materia es leve, no es pecado grave, por más que sea pecado contra el voto. Y pone otros dos casos, Rollo Marín. Cuando la negativa no tiene como principio el desprecio de la autoridad, sino un vicio que se imagina ver en la persona o en la orden del superior. O sea, si
me manda bajo obediencia, pero yo no obedezco porque me mandó prepotentemente, gritando, con mal modo, con amenazas, con lo que sea, esa falta ella sería leve, ¿no? Por más que haya materia grave y me lo mande bajo obediencia. Sí, pero sí, poniendo un caso ridículo. Si me manda bajo obediencia, me dice, pero hace esto bajo obediencia porque si no te mato. La desobediencia de eso no sería pecado grave porque el súbdito no estaría obedeciendo, dice Rollo Marín, no por el desprecio a la autoridad o por el desprecio a la obediencia, sino por el vicio que el súbdito imagina ver en la persona. Porque ya sería un vicio en la advertencia del sujeto. Entonces basta con que lo imagine ver, por más que incluso no sea real, pero si él sinceramente imagina ver un vicio, en su subjetividad eso no se concretiza, en su realidad subjetiva eso no se concretiza como pecado grave. Y después, cuando no se cree que la desobediencia destruya la razón formal del voto. O sea, por algún motivo, el súbdito, aún no obedeciendo, piensa que no está faltando formalmente al voto. Por algún motivo habría que ver, ¿no? Entonces son faltas de advertencia que hacen que ese pecado no sea grave en la persona. Si se trata de simples deseos, aclara Rollo Marín, algo que ya hemos visto en el capítulo anterior, que él ya había dicho, ¿no? Si se trata de simples deseos con los cuales manifiesta su superior, manifiesta su voluntad superior sin pretender obligar a los súbditos, la negativa a conformarse con ellos no es de por sí pecado contra el voto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es pecado contra el voto cuando me manda bajo obediencia. Entonces, si manifiesta simplemente el deseo, puede haber falta contra la virtud de la obediencia, pero evidentemente no contra el voto. Pero aún en ese caso, puede fácilmente quebrantarse la virtud de la obediencia, evidente, aparte de negligencia, imprudencia, falta de caridad para consigo mismo, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando yo desobedezco, por más que no me esté mandando contra la según el voto de obediencia, en virtud del voto de obediencia, cuando yo desobedezco, igual siempre hay, además de la falta en la virtud de la obediencia, faltas de negligencia, de imprudencia, de caridad y demás cosas. Si se trata, continúa aclarando Rollo Marín, si se trata del quebrantamiento de reglas o constituciones que declaran expresamente que no quieren obligar bajo pecado, salvo las relativas a los preceptos de Dios o de la Iglesia o las que determinan la materia de los votos, etc., su violación tampoco implica pecado alguno en teoría, pero en la práctica es poco menos que imposible que no haya algún pecado de imprudencia, negligencia, desificación o escándalo, ¿no? Porque como hemos visto nosotros ya varios capítulos anteriores, las reglas no mandan bajo pecado, ¿no? Entonces lo que está en la regla, salvo que esté también al mismo tiempo en los mandamientos, evidente, pero lo que manda la regla, por ejemplo, rezar el rosario todos los días,
eso no lo manda bajo pecado. Se convierte entonces materia del voto cuando el superior usa de la regla y el superior me lo manda. Entonces ahí se convierte materia del voto. Entonces si el superior me dice, hoy recemos todos el rosario y yo no lo rezo, ahí estoy faltando, así dicho, contra la virtud de la obediencia, ni siquiera contra el voto porque no me lo está mandando bajo obediencia, pero si me dijese el superior, en virtud de la santa obediencia les mando a todos a rezar hoy el rosario, porque así están las constituciones, entonces no rezando el rosario ese día, yo faltaría contra el voto de obediencia. Pero si el superior no me lo manda, el solo hecho que esté en la regla no me obliga bajo pecado. Aunque, evidentemente, si está en la regla y yo no lo hago, es casi imposible, dice Rollo Marín, que sin haber pecado contra la religión, porque la regla no manda bajo pecado, haya pecado de imprudencia, de negligencia, de sedificación, escándalo, y también contra la virtud de la obediencia, nosotros podemos agregar. Pero evidentemente no contra el voto, ¿sí? Porque las reglas no mandan bajo pecado, ¿no? Y entonces se vuelve materia del voto cuando el superior, usando las reglas, me lo manda. No se olvide, dice finalmente Rollo Marín, que cuando esas transgresiones se hacen muy frecuentes y casi habituales, engendran el desprecio y echan del todo por tierra la disciplina religiosa. Entonces yo habitualmente, ya súper frecuentemente, no obedezco a la regla, por más que el superior no me lo manda, ¿no? Si me lo mandase obedecería, pero el superior no me lo manda, está en la regla, entonces yo no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Al final mi vida religiosa se arruinó, ¿no? Es más, capaz que el superior tampoco lo hace, en la comunidad no lo hacemos. Se termina arruinando nuestras vidas religiosas. Entonces, no habiendo falta contra el voto, porque el superior no me lo manda bajo obediencia, igualmente ni siquiera me expresa el deseo, ni siquiera me lo manda bajo ningún modo, pero está en la regla, no lo cumplimos, ¿sí? Eso lleva a arruinar nuestra vida religiosa. Bien, entonces todo eso fue el primer punto en lo que se refiere a los pecados contra la religión, contra la obediencia religiosa. Ahora vamos a ver como último punto las objeciones contra la obediencia religiosa, las objeciones que se suelen poner contra la obediencia, ¿no? Y son tres las objeciones que nosotros de Rollo Marín dejamos para este capítulo. En primer lugar, que la obediencia atenta contra la libertad. Y la libertad es algo súper esencial del hombre, entonces es arruinar la dignidad humana. La respuesta: la obediencia y sumisión al superior legítimo representante auténtico de Dios, no solamente nos destruye la libertad humana, sino que por el contrario la vigoriza y eleva a su máximo nivel. Esa es la respuesta sin demostraciones, el enunciado de la respuesta. Bien, si tratamos de fundamentarla, decimos lo siguiente: la obligación moral no coarta la libertad, solo la violencia en algunas circunstancias coarta la libertad, pero la obligación moral no. Ya lo vamos a profundizar en la respuesta a la segunda objeción, ¿no? Pero yo no obro libremente, yo no estoy yendo a misa libremente cuando me atan, ¿sí? Me secuestran,
me ponen adentro de un auto y me llevan a misa. Entonces yo no estoy yendo a misa libremente, porque estoy violentado en eso. Pero si Dios me pide que vaya a misa todos los domingos y yo voy, lo estoy haciendo libremente. Sí, lo hago porque me lo mandan, pero lo hago libremente, porque de hecho podría elegir no ir, ¿no? De modo tal de que el voto o la obediencia religiosa me mandan, yo siempre eh, este, obedezco libremente. Por más que podría, y de hecho podría no obedecer y faltar, ¿no? Si me están diciendo que la obediencia religiosa me obliga y me quita la libertad, estaríamos diciendo entonces que sería imposible pecar contra la obediencia religiosa y sin embargo se peca contra la obediencia religiosa, ¿no? Se peca contra la obediencia religiosa. De modo tal de que eso está mostrando que siempre que peco o siempre que no peco estoy obrando con libertad. Entonces es mentira que cuarta la libertad. En la segunda objeción, la obediencia disminuye el valor y mérito de nuestros actos. La respuesta la da Santo Tomás. Y dice, porque Santo Tomás se plantea eso, y dice textualmente Santo Tomás, la necesidad que procede de la coacción hace que el acto sea involuntario y por consiguiente excluye toda razón de alabanza y de mérito. Por ejemplo, me secuestraron, me ataron como un matambre y me llevaron a la iglesia. ¿Fue meritorio mi ida a la iglesia? Sí, no, evidente, porque al ser involuntario, esa ida a la iglesia, ese acto de ir a la iglesia no es alabable ni es meritorio. Pero la necesidad que se sigue de la obediencia no es necesidad de coacción, sino de libre voluntad. En cuanto que el hombre libremente quiere obedecer, aunque a veces no quiere hacer lo que se le manda en concreto. ¿Sí? Es una traducción que sería mejor no querría hacer, porque de hecho lo hace y por consiguiente lo quiere, porque lo hace libremente, ¿no? Entonces, yo quiero obedecer, no querría ir a misa, pero quiero obedecer y por consiguiente quiero ir a misa porque me mandan ir a misa. Entonces, si bien no querría ir a misa, yo quiero ir a misa porque quiero obedecer y me están mandando y quiero obedecer. Entonces, todo ese acto es libre y es meritorio. Es meritorio, ¿no? Por consiguiente, dice Santo Tomás, dado que el hombre se somete mediante el voto de obediencia por Dios a la necesidad de hacer algunas cosas que no son agradables en sí misma, por eso las cosas que realiza son más aceptables a Dios. Y cuando sean pequeñas, aun cuando sean pequeñas, porque el hombre no puede dar a Dios nada más grande que el sometimiento de su voluntad a la de otro por Dios mismo, ¿no? Entonces, no me gusta ir a misa, no querría ir a misa, pero me mandan y voy. Eso lo hace todavía más meritorio y en realidad más libre, porque mi voluntad se independiza más de mis pasiones y de mis deseos sensibles, ¿no? Entonces la obediencia no disminuye la voluntad, sino que la aumenta. Y no disminuye el mérito, sino que lo aumenta. Porque yo cuando hago algo por obediencia, no solamente estoy ofreciendo lo que hago, sino que ofrezco mi voluntad misma, que quiere obedecer y por consiguiente es algo absolutamente libre y meritorio, aunque no querría hacer eso. Y la tercera, que me parece a mí la más interesante, es que la obediencia destruye nuestra propia personalidad al anular en nosotros toda iniciativa propia y obligarnos a un constante y perpetuo infantilismo. ¿Por qué esta objeción me parece más interesante?
Porque la objeción plantea algo que puede ser real, aunque no de suyo. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Las personas que dicen yo no voy a misa, porque los que van a misa después salen y no son coherentes, son hipócritas, salen y hacen todo mal y desprecian al prójimo y demás. Entonces yo, para no ser hipócrita, no voy a misa. Bueno, ¿qué pasa? La objeción es tonta. Sí, anda a misa y sé coherente con lo que ves en la misa y listo. Pero no deja de ser verdad que hay personas que van a misa y son hipócritas y que después hacen cosas que no son las que tendrían que hacer yendo a misa. Entonces, es verdad que uno puede vivir la obediencia quitando de sí toda responsabilidad e iniciativa propia y viviendo en un perpetuo infantilismo, eso es verdad, pero no, la obediencia hay que vivirla bien, ¿no? Por eso la obediencia en realidad no destruye la personalidad, sino que la refuerza, ¿sí? Porque quita el egoísmo y el capricho. Pero ¿qué pasa? La obediencia hay que vivirla en la iniciativa. Entonces, por iniciativa me adelanto a la orden porque ya conozco el deseo de mi superior. E incluso por iniciativa me adelanto al deseo del superior porque sé que él lo desearía, ¿no? Entonces, quiere que haga un apostolado. Todavía no me lo pidió, pero me ofrezco. Madre, pues yo me ofrezco para hacer ese apostolado. Todavía no quiere, no desea nada porque no se le ocurrió el apostolado ese, pero yo sé que a mí se me ocurre, se lo propongo y la superiora va a estar recontenta, ¿no? Y entonces, como justamente porque eso me adelanto al deseo de ella, porque sé que lo va a desear y entonces yo lo voy a hacer por su deseo y por su orden. Pero yo me adelanto, es más obediencia todavía, con súper iniciativa, ¿no? Y muchas veces que yo le propongo cosas me dicen que no sirve para nada. Bueno, pero como por obediencia yo me someto a la voluntad del superior, no tengo drama en proponerles cosas y que me digan que no, ¿no? Porque no me ofendo, no me siento traumado ni oprimido, ¿no? Entonces, la obediencia, bien vivida, implica toda una transparencia, una cordialidad, una amistad entre el superior y el súbdito, que no tienen ningún drama de proponer cosas y que le digan que no, porque si yo soy obediente, ¿no? Entonces, la obediencia no quita para nada la propia personalidad, ¿no? Sino que la verdadera obediencia promueve la iniciativa y las propuestas para adelantarse no solo a la orden, sino al mismo deseo de los superiores. El buen súbdito, sometiéndose a los que los superiores manden, sabe hacer propuestas e incluso, en algún caso prudente, manifestar la propia opinión. Me mandan a comprar una cosa a tal lugar, ¿sabe, madre? En este otro lugar me parece que está más barato. Sí, evidente, andar más barato. O sea, eh, no tengo bien, ¿no? Hay que vivir bien el ser superior y bien el ser súbdito. El súbdito puede manifestar su propia opinión, siempre sometida a la obediencia, de modo tal de que siempre va a obedecer incluso con obediencia de juicio, pero manifiesta su propia opinión, ¿no? Y el superior tiene que ser maduro y tampoco traumarse porque el súbdito le manifiesta una opinión que es diversa a la de él. Y con madurez, saber escuchar, saber incluso mandar según la opinión del súbdito, porque le parece mejor, o incluso con total madurez y libertad decirle al súbdito que no. Y el súbdito con total madurez y libertad aceptar la opinión del superior, que es el que tiene la última palabra, porque justamente en eso consiste la obediencia, ¿no? Evidentemente que todo esto nos lleva a un infantilismo, ¿no? Y que en realidad lleva a la madurez de las personas.
Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.